Bueno, primero quería agradecer la oportunidad de estar acá nuevamente. Había estado hace unos 4 años, si no me equivoco, en un taller que dictamos acá en la universidad, creo que fue en la sede del centro, justamente sobre análisis contrastivo, y bueno, es bueno volver y encontrarse con caras conocidas para poder justamente conversar y compartir experiencias sobre la investigación gramatical, que justamente de eso se trata esta mesa de hoy. Los profesores de español y portugués como lenguas extranjeras estamos en la búsqueda constante de estrategias que les permitan a nuestros alumnos superar la fosilización de errores y avanzar en su aprendizaje. Las diversas teorías que han dado cuenta de cómo se aprende una segunda lengua demuestran que son muy diversos los factores que intervienen en ese proceso. Algunas hacen hincapié en las habilidades innatas de los alumnos, otras consideran que lo importante son las condiciones en que se da el aprendizaje, en tanto que están también las que sostienen que el proceso de aprendizaje se aplica a través de una combinación de las habilidades del alumno y el contexto de aprendizaje. Desde que el alumno comienza a aprender una nueva lengua, efectúa suposiciones acerca de las características y regularidades de la misma y va desarrollando lo que Selinger dio en llamar la interlengua. La interlengua se compone, como ustedes saben, de elementos provenientes de una lengua materna, otros de la lengua meta y otros tantos muy generales, independientes de estas, que se dan en todos o casi todos los sistemas de interlengua. La fosilización de errores es una de las características de la interlengua. Se trata de la fijación de reglas erróneas acerca del funcionamiento de la lengua meta que son muy difíciles de erradicar. Numerosos estudios dan cuenta de por qué ocurre la fosilización, qué tipo de material lingüístico es más propenso a la misma y qué tipo de alumno presenta mayor tendencia a incurrir en ella. Sin embargo, poco se ha avanzado en la prevención y superación de la fosilización. Nuestro conocimiento y experiencia como docentes de lenguas extranjeras nos permiten determinar con un alto grado de exactitud cuáles son las cuestiones lingüísticas que les presentarán mayores dificultades a nuestros alumnos en su proceso de aprendizaje y qué tipo de errores tienen mayor probabilidad de cometer. La cuestión que me permito proponerles abordar en el día de hoy es tomar la interlengua de nuestros alumnos como objeto de estudio e investigación. Te pediría si puedes avanzar. Ahí está. Clarificar el cómo y el porqué de sus errores es una de las estrategias fundamentales para la prevención de la fosilización, en el desarrollo de planificaciones y material de estudio, lo cual les permitirá a nuestros alumnos lograr un progreso más eficaz. Para ello analizaremos 5 problemáticas de índole morfosintáctica a partir de producciones de alumnos brasileños que aprenden español en Buenos Aires en una situación de inmersión y de alumnos argentinos que aprenden portugués. Luego interpretaremos estos errores en base al análisis realizado y finalmente trataremos de la importancia de este tipo de análisis como herramienta docente y del papel del profesor como investigador. Para comenzar quisiera abordar el tema de la realización del objeto pronominal. Observemos el siguiente ejemplo de un estudiante brasileño que escribe una redacción sobre sus vacaciones en las montañas y su primera experiencia de esquí. La experiencia de ayer fue bárbara, tuve miedo, pero después de que terminó solo quería hacer nuevamente. En este ejemplo sería necesario incluir el pronombre lo, bien antes del verbo auxiliar o como pronombre enclítico después del infinitivo. Ahora procederemos a analizar el posible origen de este error. El portugués de Brasil evidencia un comportamiento diametralmente opuesto al español en lo que respecta a la realización de los pronombres complemento de tercera persona. Mientras que en español gozan de gran vitalidad tanto en el registro formal como en el informal, en portugués el uso de estos pronombres está circunscripto a la lengua formal y hay una tendencia a su sustitución por una categoría vacía en la lengua informal. El lingüista Marcos Baño, que hemos mencionado varias veces en esta mañana, reconoce 3 estrategias de pronominalización en el portugués de Brasil actual. Por favor. La primera es la que establece la gramática normativa mediante la utilización del correspondiente pronombre complemento y que equivale a la norma del español. Con respecto a esta estrategia, Baño sostiene que los hablantes cultos, aquellos que han pasado por los 3 niveles de instrucción, prefieren evitarla en el registro informal, ya que sienten que esta estrategia puede resultar artificial y pedante. Justamente en el ejemplo se ve el caso número 1. Maria levou Pedro para a escola? Ainda não. Ela vai levá-lo mais tarde, que correspondería al español, lo va a llevar o va a llevarlo más tarde. La segunda estrategia consiste en emplear los pronombres personales sujeto como complemento. Las gramáticas normativas la consideran un error, entre ellas Bechara, Segava, Ciproneto y demás. Y los hablantes cultos intentan evitarla por estar asociada a variantes lingüísticas de personas con poca instrucción, aunque su uso es muy habitual en el registro informal. Veamos el mismo caso, pero con esta estrategia. Maria levou Pedro para a escola? Ainda não. Ela vai levar ele mais tarde.
que justamente es mucho más común escucharla entre los hablantes brasileños en un registro informal. La tercera estrategia es la preferida de los hablantes cultos. Consiste en la utilización de un objeto nulo, una categoría vacía. En español, esta estrategia solo es posible en aquellos casos en que los objetos no son determinados. De lo contrario, el pronombre no se puede omitir. Volvamos al mismo ejemplo. María levou Pedro para a escola? Ainda não, ela vai levar mais tarde. En español, el caso en que no se podría omitir sería un ejemplo así como ¿viste algún médico? Sí, vi, pero sigo igual. Comparemos con, ¿viste al médico que te recomendé? Sí, lo vi, pero sigo igual. O sea, un objeto determinado y otro que no lo es. Para finalizar este ejemplo, el alumno recurre a una categoría vacía como estrategia de pronominalización, en particular con los pronombres átonos de tercera persona. Se valió de un recurso de interpretación del contexto no verbal que aplica en su segunda lengua, pero que no es válido en la lengua meta. En español, el pronombre no puede omitirse en este caso y allí reside la causa de su error. La segunda cuestión que suele presentarse como un error típico de la interlengua de nuestros alumnos está relacionada con la realización del dativo. Veamos este ejemplo. Yo vi cuando el médico vino y dijo para ella que Juana estaba bien y que recibiría alta. En español, la forma esperada sería le dijo a ella o simplemente le dijo en caso de que quedara sobreentendido de quién se está hablando. Esta construcción es mucho más que una traducción literal del portugués disse para ela aquí. Hay una cuestión de fondo que genera la proliferación de este tipo de estructuras por parte de los estudiantes brasileños que aprenden español. El portugués brasileño evidencia dos importantes procesos de cambio en la realización del complemento dativo. Por un lado, se observa la pérdida gradual de las formas átonas de tercera persona y ellas, que se sustituyen por la forma preposicionada del complemento, a él, a ela, o por la forma nula, como se ve en estos ejemplos. Os jovens que estão fora de escola e sem trabalhar vêm maior escala de famílias com renda baixa e se tornam mais vulneráveis a riscos como o da criminalidade, diz. É preciso mostrar a eles que a escola traz um retorno no futuro. Seguindo a norma patrón, digamos, seria é preciso mostrar-lhes. En español sería y es preciso mostrarles. En portugués, como vemos, hay una sustitución del lle por la forma preposicionada, justamente con pronombre tónico, a eles. En el siguiente caso, a primeira coisa que peço a esse palhaço é que devolva o dinheiro aos líbios. Demos essa ajuda para que agisse em favor do povo líbio, mas ele nos decepcionou. Y sigue la noticia. Él es el hijo de Gaddafi que estaba indignado con Sarkozy porque recibió apoyo en las elecciones para ganar y después, bueno, se olvidó de los libios. Pero bueno, más allá de eso, quizás lo que la gramática normativa esperaría es un demo-lhe esa ayuda, o bueno, nós lhe demos esa ayuda. Simplemente se quitó ese pronombre y se puso una categoría vacía, un objeto nulo. Por otro lado, hay una tendencia cada vez mayor de sustitución de la preposición a por las preposiciones para o de, con verbos ditransitivos en los que el argumento dativo se interpreta como meta recipiente o fuente origen. Veamos estos otros ejemplos. Está pulando o carnaval? Mande seu relato para a gente. Seria, mande o seu relato a gente. En lugar de a gente, quizás con acento grave, ¿no? Con crase, la opción fue justamente cambiar la preposición a por la preposición para. A primeira bolsa que comprei dele foi em uma galeria de arte. A primeira bolsa que comprei a ele, ¿no? Ahí justamente estaríamos frente al caso de fuente-origen, de quién compré la bolsa. El alumno recurrió a la sustitución de la forma átona por una preposicionada. En español, la presencia de un complemento tónico con pronombre personal exige la duplicación del objeto indirecto. Además, el alumno también reemplazó la preposición a por la preposición para. En español, el objeto indirecto va siempre encabezado por la preposición al, como dice la profesora Tulio en su libro, en el manual justamente. Que tenemos un manual de gramática del español de Argentina, aunque no lo quiera reconocer, ya está publicado. Bueno, la siguiente cuestión sería el verbo que quiero abordar, es la tercera, el verbo ser y estar. Si bien tanto el portugués como el español utilizan los verbos ser y estar de manera muy similar, quisiera presentarles este caso que plantea una diferencia sustancial.
La escuela no es lejos de mi trabajo y llego rápido. A los efectos de indicar localización espacial, en español utilizamos el verbo estar. Por ello, el alumno debería haber escrito: la escuela no está lejos de su trabajo. Sin embargo, en portugués se debe hacer una diferencia entre sujetos móviles e inmóviles. Comparemos estos ejemplos. Siguiente. O livro está encima da mesa. A escola não é longe do meu trabalho. En el primer caso, se trata de una entidad móvil, es decir, que se puede mover por sí misma o que puede ser movida. Para estos casos se utiliza el verbo estar. En el segundo ejemplo, el sujeto tiene las características de no ser móvil, por lo que se prefiere el uso del verbo ser o de su equivalente ficar. A escola não fica longe do meu trabalho. En el siguiente par de ejemplos, observemos cómo los verbos ser y estar determinan el tipo de teléfono del que se está hablando. O telefone está na sala. Se trata de un teléfono móvil. O telefone é na sala. Se trata de un teléfono que ocupa un lugar fijo. Para corregir este error, el alumno deberá comprender que en español la localización espacial está dada solamente por el verbo estar, independientemente del hecho de que el sujeto sea móvil o no. La siguiente cuestión que quisiera abordar tiene que ver con el orden de los términos en las oraciones interrogativas parciales, es decir, aquellas que comienzan con pronombre interrogativo. Es habitual que incluso en alumnos de nivel avanzado se formulen preguntas de esta forma: ¿dónde Roberto vive ahora? En español, la inversión de posición entre el sujeto y el verbo en las interrogativas parciales es obligatoria en la mayoría de los dialectos. Tenemos el caso, justamente debería ser ¿dónde vive Roberto ahora? Y en portugués de Brasil, justamente el siguiente, no se suele posponer el sujeto a las interrogativas parciales, en especial con verbos transitivos y ditransitivos. Justamente vemos el caso de Renata. ¿Quién es Renata va a escolher como su madrina? Esto, si hacemos una posposición del sujeto, vamos a crear ambigüedades, ¿cierto? Sería: ¿quién va a escolher a Renata como su madrina? El significado sería otro en portugués. En español, justamente, pensemos cómo sería, ¿no? ¿Quién va a elegir a Renata como madrina? ¿O quién va a elegir Renata como madrina? Justamente la preposición a, el objeto directo preposicionado, a nosotros nos permite saber si es un objeto directo, cumple función de sujeto. En español, en portugués, justamente el artículo a que se coloca delante del nombre de persona justamente es un artículo, no es una preposición, y no nos sirve para diferenciar eso. Entonces, la posición del sujeto es fundamental. En los casos de los verbos intransitivos y copulativos, se suele posponer el sujeto al verbo. Veamos estos ejemplos. Onde dormem os cachorros? Quando chega o ônibus? Como vai seu pai? Onde estão os meninos? Quem é você? O que é isso? ¿Tá? Comparado con onde você mora, ¿no es cierto? Donde justamente tenemos el orden canónico de la oración, ¿no es cierto? Sujeto y verbo. Entonces, en portugués la cuestión es mucho más compleja, estaría dada por el tipo de verbo del que estamos hablando, mientras que en español lo que suele ocurrir es la posposición del sujeto en la mayoría de los dialectos. Finalmente, para finalizar justamente este análisis, quisiera abordar dos cuestiones relacionadas con el verbo. La primera de estas cuestiones trata sobre el tiempo verbal, y les presento un ejemplo de un alumno argentino que aprende portugués. Veamos lo que escribió. Para isso, a empresa tem que procurar educar a seu gente, motivá-la, fazer tudo o que esteja a seu mão para que facilite a criação de novas ideias. Lo que se esperaba que el alumno produjera es algo así como fazer tudo o que estiver a seu alcance. La subordinada relativa presenta un problema relacionado con el tiempo verbal. En lugar de utilizar el futuro del subjuntivo, el alumno utilizó el presente del subjuntivo. Veamos por qué ocurrió este error. Hoy en día el futuro del subjuntivo en español apenas aparece residualmente en el lenguaje jurídico, en modismos y refranes o en estilos deliberadamente solemnes y arcaizantes. Aquí tenemos varios ejemplos como sea lo que fuere, venga de donde viniere, allá donde fueres, haz lo que vieres. Podemos citar el artículo 79 del Código Penal argentino: se aplicará reclusión o prisión de 8 a 25 años al que matare a otro, siempre que en este código no se estableciere otra pena. Y justamente el juramento presidencial o de varios funcionarios de gobierno: si así no lo hiciere, que Dios y la patria se lo demanden. El futuro del subjuntivo en español fue reemplazado por el presente del subjuntivo, el pretérito perfecto del subjuntivo y el presente del indicativo. Justamente en el próximo caso veamos estas oraciones en español.
Si vas al Louvre, quisiera que me compres una guía del museo. Justamente, si vas en portugués, si você for, voy a hacer todo lo que pueda para ayudarte, vou fazer tudo o que puder para te ayudar, y cuando haya recibido el mail te aviso, cuando tiver recibido seu email o cuando receber su email, dependiendo de la intención que queramos dar a la oración. Es evidente que el alumno aún no logra utilizar el futuro subjuntivo en los contextos apropiados y lo reemplaza por otros tiempos, como ocurre en español. Y la segunda y última cuestión relacionada con el verbo tiene que ver con la correlación temporal en oraciones subordinadas. En este ejemplo observemos el uso del subjuntivo que hace este estudiante argentino de portugués. Eu sugeri que liguem para você. ¿Por qué será que ainda no ligaron? Como se puede ver, el alumno utilizó el presente del subjuntivo en la subordinada cuando el verbo principal se encuentra en pretérito perfecto. La correlación temporal del portugués exige el verbo subordinado en imperfecto del subjuntivo. Eu pedi que ligassem para você. Ahora cabe preguntarse a qué se debe que nuestros alumnos utilicen el presente del subjuntivo en lugar del imperfecto en subordinadas como estas con tanta frecuencia. En español, cuando se trata de oraciones finales con el verbo principal en pretérito indefinido o de verbos de influencia, como por ejemplo sugerir o pedir, ordenar, en el mismo tiempo verbal, es posible que el verbo subordinado esté en presente del subjuntivo si la acción de este verbo es subsiguiente o simultánea al momento del habla. Justamente al contextualizar el ejemplo que habíamos visto, eu sugeri que liguem para você, ¿por qué será que ainda no ligaron? En español, sugerí que te llamen, ¿por qué no llamaron? Justamente sugerí que se llamen a una acción que todavía no ocurrió y que es contemporánea al momento en que lo digo o posterior, todavía no lo hicieron. Por eso en español preferimos el presente del subjuntivo y es una correlación muy común, muy habitual. En portugués, justamente, el uso del imperfecto cubre el campo del futuro. En español también lo hace. Sin embargo, preferimos hacer esa pequeña diferencia, cuando en portugués se prefiere utilizar el imperfecto del subjuntivo para todos los casos. Acá tenemos otros casos del español donde esto ocurre. Vino ayer para que yo pueda descansar esta tarde. Me refiero al momento actual. Luché mucho para que vos puedas tener todo lo que tenés. Le prohibieron que cuente lo que escuchó, que lo que cuente a partir de ahora que yo lo estoy diciendo o en el futuro, y no dijiste que lo llame, ahora o en el futuro. En todos los casos, como dije, es posible usar el imperfecto del subjuntivo, porque este también puede cubrir el campo futuro. El alumno se rigió por la correlación verbal del español para construir su oración en portugués, que no permite tal correlación. La proximidad tipológica entre el español y el portugués facilita la comprensión mutua y le permite al alumno iniciar sus estudios en un estadio superior en comparación a hablantes de otras lenguas. Sin embargo, hay una concepción generalizada en el imaginario de muchos alumnos de que la lengua meta no es otra cosa que la lengua materna mal hablada y que su dominio se alcanzará fácilmente. Los alumnos suelen escribir motivos de índole tanto lingüística como pragmática a la hora de justificar tal simplificación, como por ejemplo la semejanza estructural y lexical, así como la comunicación exitosa con el hablante nativo a través de un portuñol ad hoc. Esta valoración negativa de la lengua meta genera una transferencia negativa que en muchos casos deviene en fosilización. El patrón de pensamiento que les es propio a cada cultura se ve reflejado en su lengua. Es necesario que los alumnos logren percibir las diferencias entre los patrones de la lengua materna y la lengua meta. El trabajo docente deberá abocarse a desarrollar las estrategias que permitan alcanzar esta comprensión. A lo largo del análisis que hemos compartido, fue posible explicar la naturaleza de los errores cometidos por los alumnos. La interlengua del alumno como objeto de estudio e investigación se convierte así en una herramienta de gran utilidad. Partiendo de los errores de las producciones escritas y orales de nuestros alumnos, el profesor de lengua extranjera deberá hacer sus propias investigaciones. Para ello será necesario no solo comprender el funcionamiento de las gramáticas portuguesa y española, sino también considerar la valoración de la lengua meta que hace el alumno y el patrón de pensamiento propio de cada lengua. Las conclusiones a las que llegue constituirán un material invaluable que le servirá para comprender el porqué del error, planificar sus clases y de ese modo contribuir al avance de sus alumnos. Muchas gracias.